Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes o buenos días, todavía no lo sé ya muy bien. Gracias a todos por la visita, querida Carmen. Bueno, bienvenida hallada a en esta tu Sevilla casa siempre. y tu ciudad adoptiva. Y tu ciudad adoptiva. Bueno, como les ha dicho Arturo, yo primero que quería decirles eso, que esto no va a ser un debate, que esto es una charla con Carmen en la que yo voy a hacer simplemente algunas preguntas para ponerle algunos temas de reflexión sobre el tapete. Bueno, como ustedes saben, Carmen ha sido hasta hace poco vicepresidenta del Gobierno y además ha llevado en buena medida la interlocución institucional con la Corona, con lo cual creo que tiene una perspectiva relevante para darle interés a esta conversación. Además, su partido está en el poder, como ustedes bien saben, y ocupa una posición clave en la medida en que ya es el único partido de izquierda prácticamente que no cuestiona, al menos en el plano institucional, la monarquía. Digo en el plano institucional porque en el dogmático, en el programático al menos, sigue siendo una fuerza teóricamente republicana. Y yo quería empezar por aquí, Carmen. ¿En qué estado está en este momento eso que siempre se ha llamado el alma republicana del PSOE? Primero, importante, gracias por invitarme, Arturo, Jesús, Antonio, y a ustedes, que me van a prestar un rato de atención y muy contenta también de encontrarme en esta situación contigo, Ignacio, que somos también amigos de mucho tiempo. Nosotros somos un partido que contribuimos de manera muy notable, teniendo en cuenta nuestra historia. Somos un partido que está cercano ya al siglo y medio a la transición política y al pacto constitucional, muy notablemente, con algunos asuntos que para nosotros son muy importantes: estructura territorial, posición de la Iglesia Católica y la forma de Estado. ¿Dónde estamos? Cumpliendo el pacto constitucional. Esto es muy importante. Cumpliendo el pacto constitucional, porque significó para la historia de España, y en aquel momento, hace 43, 44 años, que concentrábamos la energía política de nuestro país en cosas que eran sumamente importantes y necesarias de superar: la convivencia plural, la entronización del modelo democrático y la constitución de todas sus instituciones, con una resistencia extraordinaria. O sea, la democracia española ha superado a ETA, ha superado las tensiones territoriales de hace muy poco tiempo, ha entrado en Europa al mismo tiempo que se descentralizaba hacia los territorios. Hemos hecho unas cuantas cosas históricamente tremendas. Mi partido, en términos absolutamente leales y prácticos, ha concentrado el esfuerzo de su energía política durante 43 años al estado de bienestar, a la solidez de la democracia, en otra cosa. Por eso nosotros somos cumplidores de ese pacto en el que la monarquía histórica española entró por la vía de la monarquía parlamentaria, cuyo origen era la voluntad soberana del pueblo español de asumirlo en la Constitución, que ahí es donde, evidentemente, nosotros entendimos que había una prioridad, que era la democracia, antes que cualquier otra cuestión. Y claro, en mi partido hay gente republicana, mucha gente republicana. Y la gente de mi partido, mucha que es monárquica, lo es de una monarquía parlamentaria y lo es de un tiempo histórico para España, donde, repito, lo importante no era la forma de Estado. Lo importante era resolver el problema territorial asumiendo el título octavo, y lo importante era entronizar por fin un modelo de Estado de bienestar para que la democracia resistiera. Y eso es lo que hemos hecho. Y en eso seguimos estando con bastante lealtad a la Constitución. Otra cosa distinta es que el tema está abierto por muchas razones, ¿no? Está abierto a reformas, quieres decir. Está abierto porque está abierto el debate de lo que ha ocurrido con el anterior monarca, con el rey Juan Carlos. Nosotros, que nos gusta la racionalidad política, sabiendo que en la política, como en la vida, se manejan emociones y se manejan apriorismos subjetivos de las cosas, porque es lógico, nosotros sabemos distinguir el debate sobre la persona y lo acontecido en
en el periodo del rey Juan Carlos, de la institución. Yo creo que esa distinción ahora mismo es muy necesaria, porque se puede abrir el debate sobre la institución, se puede abrir el debate sobre la forma de Estado, pero no convendría que en este momento mezcláramos lo que acontece al resultado de los hechos que conocemos del rey Juan Carlos con la institución. Por muchas razones, porque el acuerdo de la Constitución fue ese, traer una monarquía histórica que de repente se interrumpía su legitimidad histórica a una legitimidad popular y en este caso evidentemente democrática. Si eso se hizo hay que mantenerlo, evidentemente, y porque estamos delante de un reinado, el periodo del rey Felipe, básicamente diferente en muchas cosas. Yo creo que en este momento hay que culminar lo que inició el rey Felipe y hay que culminarlo definitivamente con una verdadera monarquía parlamentaria que resista los estándares de exigencia ética que la sociedad española tiene ahora. Y eso requiere alguna reforma jurídica, que algunas tienen que ver con lo que el rey ya ha decidido, pero que tiene que quedar juridificado, y con algunas cuestiones más que están ahí. Mi partido entra ahí porque distingue una cosa de la otra y porque también entendemos el reproche importante que tiene la sociedad española en relación a los acontecimientos del rey Juan Carlos. No obstante, te tuteo, Ignacio, porque nos conocemos de toda la vida. No obstante, yo creo que cuando el debate lo hacemos así, monarquía-república, lo simplificamos mucho. ¿Qué tipo de república y qué tipo de monarquía? ¿Qué tipo de república? ¿La italiana? Por favor, que hemos visto que cuando iban a elegir un presidente de república no han podido y que lo elegían 1000 personas. ¿Esa república? ¿O la alemana? ¿O la francesa, que concentra todo el poder en una sola persona, que además no rinde cuentas en las cámaras? ¿De qué estamos hablando? ¿O de qué monarquía? Es decir, que cuando simplificamos ese duelo a monarquía-república sin más explicaciones nos estamos engañando también. Luego hablamos del rey Juan Carlos, no nos vamos a librar de eso. Pero antes, por seguir el camino que estabas tú abriendo, el tema de las reformas. Hay una parte que se pueden hacer por vía ley de la corona, aunque el Gobierno la ha aparcado por el momento, y otras que dependerían de una reforma constitucional, para la que objetivamente ahora mismo no se ve consenso. Pero en todo caso, imagina que se abre el debate sobre una reforma constitucional, bueno, el tema de la inviolabilidad de la persona del rey, el tema del orden de la ley, del orden sucesorio, para esa especie de ley sálica encubierta que dejó la Constitución. Eso necesitaría un referéndum que, digamos, la parte republicana de la escena política, nacionalismos periféricos, izquierdas radicales, etcétera, convertirían en un plebiscito sobre la monarquía, con el riesgo de causar más perjuicio o más desgaste que el del mantenimiento del statu quo. ¿O no lo ves así? Yo parto de la base que nuestro país no es ni republicano ni monárquico. Somos un país con una posición curiosa, porque básicamente creo que tenemos unas relaciones profundamente anarcoides con el poder. Yo creo que a los españoles básicamente esto que nos decimos mucho a nosotros mismos, que nos cuesta mucho trabajo construir el espacio público, respetar lo público, eso que es tan importante para un sistema político, a los españoles nos está costando más trabajo, porque yo creo que tenemos una relación anarcoide con el poder. Por eso creo que no ha funcionado ni la república ni la monarquía. Ninguna de las dos cosas han funcionado desde el punto de vista del asentamiento histórico. Eso que hay países que le ha ocurrido de todo y tienen una monarquía entronizada, y hay países que en un determinado momento su viraje es claro a la república. A nosotros no nos ha acabado de funcionar ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, creo que deberíamos de mantener una posición práctica, más que nada. Más teórica, más práctica que teórica, y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son nuestras circunstancias, donde hemos visto que han ido fallando los dos formatos. Dicho esto, yo creo que tenemos una gran oportunidad de adoptar algunas modificaciones de la institución a las que yo creo que el rey Felipe está dispuesto. Por razones prácticas. ¿Crees o sabes
Creo. Debo creer. ¿Por qué? Porque creo que el rey Juan Carlos trató, por debajo de la letra escrita, de sacar adelante la monarquía histórica que él quería. Sin embargo, en la Constitución de lo que se habla es de una monarquía parlamentaria cuyo origen legítimo es la soberanía popular. La prueba más evidente es que tenemos constituciones en nuestro país, empezando por la de Cádiz, en la que no se arrincona el derecho sucesorio de las mujeres cuando son primogénitas y, curiosamente, 200 años después ocurre. Hay un intento real de que esa sea la monarquía histórica, pero no la monarquía por la que estaba apostando la democracia española. Entonces, en el orden sucesorio, yo creo que ahí no hay problemas. Primero, porque fácticamente no los hay, son dos las posibles herederas, una tras la otra. Y en segundo lugar, porque creo que la sociedad española tiene tan claro que llegado el momento, en caso de que la institución perdure, va a heredar quien tenga la primogenitura, que creo que eso está superado. Esa es una reforma de carril, que en cualquier momento que se modifique el texto constitucional se hace de carril. No me preocupa. A mí sí me parece que hay que trasladar a reales decretos la transparencia de la casa, el rendimiento de cuentas económico ante el Tribunal de Cuentas, como rendimos cuentas todos los que hemos gestionado recursos públicos, una cierta reagrupación de cuáles son los activos que la casa tiene. Se suele decir siempre la monarquía española la más barata de Europa porque están fraccionadas las partidas económicas. Claro, se asume seguridad por un lado, cada capítulo. Cuando tú dices, ¿cómo puede ser que la monarquía de cualquier otro país cueste 7 veces más? Bueno, pues porque aquí las partidas no están agrupadas. Sería bueno que supiéramos, porque en cualquier caso la monarquía española, en términos generales, es bastante austera en la media, por lo menos europea, y por lo tanto los ciudadanos tienen derecho a saber qué cuesta todo esto. Eso también estaría bien. En el tipo de contrataciones, porque al fin y al cabo lo que llamamos la Casa del Rey no deja de ser el staff administrativo de la jefatura del Estado en España. Por lo tanto, no hay ningún problema. El rey tomó decisiones nada más que llegar, que quedarían también reflejadas en los reales decretos que se hicieran, en cuanto que él ha renunciado a regalos, ha renunciado a que nadie en el concepto familia real pueda tener trabajo, le pueda llegar remuneración que no sea por la vía exclusiva de lo que le está adjudicado como función en los presupuestos generales del Estado. Quiero decir que todo eso que ya está hecho en decisión interna debería estar reflejado desde el punto de vista también de lo exigible jurídicamente de ahora en adelante a él, por supuesto, y a quienes hereden la institución. ¿Cómo se hace? ¿Una ley de la corona? Que está pendiente desde No necesariamente. 78. Yo no estaría por una ley de la corona. Yo no. En nuestro país funcionamos como funcionamos, en lo bueno y en lo malo. Cuando la abdicación del rey Juan Carlos, recuerdo que se organizó un debate de cómo no teníamos previsto, pero vamos a ver, ¿cómo se va a prever la abdicación de un rey si por su propia naturaleza se heredan? Es que además aquella era una ley que se hacía en 30 minutos por cualquier apoyo técnico que tiene la presidencia del Gobierno o el Ministerio de la Presidencia, como así fue, ¿no? O sea, que yo era identificar la voluntad de quien va a abdicar porque tiene unos derechos reconocidos, sobre quién va a recaer y en qué condiciones se puede quedar. Tú puedes criticar si se hizo mejor o peor, pero aquel debate, ¿cómo no está hecha una ley de la abdicación? Es que no tiene que estar hecha. Es como cuando el 155, ¿cómo no está desarrollado el 155? El 155 no puede estar desarrollado, está previsto para cuando ocurre algo que nadie sabe lo que es, pues cuando ocurre el mecanismo se activa. Pues yo creo que aquí ocurre exactamente igual. La corona está regulada en la Constitución. No hay que hacer una ley de la corona. Hay que dejar claro que hereda el primogénito o la primogénita para siempre. Eso es lo que los americanos, en el derecho constitucional americano, eso se llama la Constitución necrosada. Los americanos tienen una Constitución con
multitud de preceptos que no están en vigor en realidad. Nunca los han derogado, pero no están en vigor, evidentemente. No pasa nada, el constitucionalismo también funciona así. Así que en el orden sucesorio no me preocupa. El Rubicón está en la inviolabilidad. En Europa hay solo una monarquía que se ha desprendido de la inviolabilidad, que es la sueca. Pero las monarquías o las repúblicas, que son muy diferentes todas entre sí, que por eso decía antes que a cara de perro monarquía república sin más comentarios no vale, cada país lo tiene que organizar con arreglo a sus exigencias y a su momento. Yo creo que en este momento hay mucha gente que le cuesta trabajo entender, y lo acabamos de ver con el Tribunal de Londres, que alguien, y solo una persona, el rey, el jefe del Estado, está por encima de todas las leyes. Es que esto es algo que hace 40 años, es que yo creo que la gente ni se lo preguntaba y formaba parte del recorrido histórico de esa institución, pero que ahora, 40 y tantos años después, y con las exigencias de un país que cada día es más exigente en materia de igualdad, de lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, la gente no lo entiende. Yo creo que no hay que tocar la Constitución tampoco. Yo creo que no hace falta. Que se puede modificar la ley orgánica del Poder Judicial donde están los aforamientos y ahí hacer una interpretación del precepto constitucional. Es que el precepto constitucional está muy abierto también. ¿Qué es la inviolabilidad? La inviolabilidad es lo que el legislador ordinario diga que es. ¿Quién es el legislador ordinario? El que hace una ley orgánica o modifica una que ya tiene. Claro, quienes dicen hay que abrir en canal la Constitución, someter la institución a un referéndum y abrir en canal el tema. Yo creo que no. Pero lo digo de todo punto de vista, incluido el jurídico, porque los preceptos constitucionales, que son indeterminados, los determina el legislador ordinario, no el constituyente. El constituyente coloca allí la inviolabilidad como una reminiscencia histórica, pero si esa reminiscencia histórica tiene que evolucionar y adaptarse a las exigencias actuales, no hace falta. Una ley ordinaria dice en qué es inviolable el rey y en qué no. Así de claro. ¿Hasta dónde llega el concepto de inviolabilidad? Desde mi punto de vista, ¿hasta dónde tiene que llegar? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que, curiosamente, la provocamos del gobierno del que yo formaba parte en la primera legislatura como vicepresidenta, cuando el Parlamento de Cataluña quiere que el rey comparezca. Una tontería, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? Evidentemente. Aquello yo lo recurro y lo llevo al Tribunal Constitucional, acaba en el Tribunal Constitucional. Y es el Tribunal Constitucional el primer órgano que se ha pronunciado acerca de la inviolabilidad. El primer órgano. Diciendo que abarca a todo. Que abarca a todo. ¿Qué es lo que tendría que hacer el legislador? Decir, abarca a esto, a esto, a esto, a esto, y no abarca a esto, a esto, a esto. ¿Qué debería de abarcar? Toda la actividad prácticamente del rey. Porque la figura del rey, tal como la tenemos contemplada en la Constitución, no interviene en política. Si no interviene en política, no es responsable, evidentemente. Y no es responsable de muchas cosas que se derivan de su figura de jefe de Estado. Bueno, y porque está refrendado por el gobierno. Claro, evidentemente. ¿En qué quedaría circunscrita la imputabilidad del rey? Poder ser imputado, pues en estrictas cosas personales, como ha dicho el tribunal londinense. Usted mañana se va y atraca una joyería y ¿qué pasa? No pasa nada. No, pues usted se va y atraca una joyería y tiene que pasar algo. Usted se pelea con alguien y le da 7 puñaladas y tiene que pasar algo. Pero en ese recinto, que por cierto no es el concepto de inmunidad parlamentaria que tenemos los miembros de las Cortes Generales, evidentemente. Entonces, yo creo que una modificación en esa dirección dejaría muy sólida la posición constitucional para las funciones que tiene encomendadas.
muy sólida. Dejaría muy afirmada una verdadera monarquía parlamentaria que no puede estar por encima de la ley de la que él trae causa como monarca. Quedaría en unas condiciones bastante lógicas de lo que el propio rey Felipe ya ha decidido y pasaría página del periodo del rey Juan Carlos a todas luces cuestionado por la sociedad española. Eso es lo que yo creo que toca hacer. Bueno, ya lo iba a dejar para después, pero ya lo sacas otra vez, hablemos del rey Juan Carlos. Lo primero te voy a hacer una pregunta directa. ¿Aconsejaste o sugeriste a la Zarzuela que el rey se fuera? No, nosotros como gobierno recibimos una información directa de la casa y es que el rey Juan Carlos se quería ir. Que se quería ir. Y nosotros a lo que nos limitamos fue a consultar qué opinión tenía sobre ese asunto el jefe del Estado. Porque al gobierno, lo que haga o no haga el rey Juan Carlos, una vez que no está ni en las funciones, ni tiene evidentemente ninguna retribución pública, ni tiene asignadas ninguna funciones, pues evidentemente no es una persona anónima ni privada en el estricto sentido de la palabra, pero el gobierno no tiene nada que decirle, como es lógico. Así que nosotros nos limitamos a conocer cuál era la opinión que tenía el rey. Entre otras razones porque el rey Felipe es el jefe del rey emérito. En términos también precisos, ¿no? Nos limitamos a saber lo que opinaba el rey y nos parecía que era oportuno lo que el rey Felipe hizo, que es publicar la carta que su padre le mandó para que todos los españoles supieran que en esa carta el rey Juan Carlos reconoce de una manera lingüísticamente elegante que está dándole problemas a la institución. Es que lo dice literalmente: no quiero dar problemas a esta institución ni a ti, que eres el rey de España. Justo a eso nos limitamos porque nuestro papel tampoco era otro, evidentemente. Y lo voy a poner en la prueba inversa, ¿no?, que hace un gobierno diciéndole a una persona sobre la que no tiene ninguna autoridad, ninguna, que se vaya o que se quede. No, por eso te he preguntado. Punto uno. Por eso he utilizado la palabra aconsejar. Claro, que se vaya o que se quede. A nosotros lo que nos interesaba es qué opinaba el rey Felipe de esa situación. Cuando el rey Felipe recibe la carta y le da el ok, nosotros nos limitamos a respetar esa situación que el propio rey Juan Carlos, repito, deja por escrito que le está provocando un daño reputacional a la institución que tiene su hijo. Así fueron las cosas. Eso era evidente. Pero ¿no te parece que hay mucha gente que no ha entendido esta especie de destierro de facto, por decirlo de alguna manera, alejamiento, vamos, que ha quedado ahí porque no había un cargo jurídico, era una situación jurídicamente extraña, y yo diría también que políticamente muy llamativa. Vivimos en una sociedad de libertades y, por tanto, opinamos lo que nos parece oportuno a todos y, por supuesto, los medios, que por fin tenemos una democracia sólida con libertades de expresión de todo tipo. Pero en los cargos públicos hay que mantener, aparte de una ética y de una estética que van juntas, una cierta prudencia con las cosas también. O sea, la Casa Real es la Casa Real y el rey es el rey y el gobierno es el gobierno. Es que no estamos hablando de responsabilidades conjuntas ni nada que se le parezca. O sea, repito, insisto, lo pongo al revés. ¿El gobierno le puede decir al rey que se vaya? ¿En qué cabeza cabe? En ninguna. Eso es algo que se tiene que producir o se produce de otra manera. Y luego se abrió un debate que yo lo comprendo. ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué no se ha ido? Si tiene que responder ante la justicia. El gobierno se limitó a decir lo que tenía que decir en ese momento, que además lo decía yo continuamente. El rey se ha ido por voluntad propia,
no está huyendo de nada porque no tiene ninguna causa que lo obligue territorialmente a estar aquí. Si algún día la tuviera, estará aquí para responder. Que a partir de ahí se hacen conjeturas, porque se trata evidentemente de un ex jefe del Estado y del rey emérito, y yo lo entiendo, pero en puridad no había oído de nada, vendría o vendrá, en aquel momento vendría si tuviera que venir a responder delante de la justicia, y ahora mismo el problema, entre comillas, que tenemos es si tendrá que responder delante de la justicia de otro país, del Reino Unido. Pero yo comprendo que todo eso generaba un halo tremendo, también por el sitio al que se fue, Y ahora todo eso continúa por capítulos, pero él lo ha vuelto a dejar claro en una carta. No voy a volver a vivir a España. Iré cuando pueda o cuando quiera, pero no voy. Para el gobierno lo único importante es que el rey emérito viva con sus propios medios, responda si ha lugar en algún momento a la justicia, porque evidentemente no goza de la inviolabilidad que tuvo y que ahora tiene su hijo, y por lo demás al gobierno lo que le toca son las relaciones establecidas legalmente con el rey Felipe. Y eso hay que distinguirlo. Cuando nos decían también, es que el gobierno quiere pasar etapa. El gobierno ni pasa etapa ni deja de pasar etapa. A este gobierno le ha tocado trabajar con el rey Felipe, no con el rey Juan Carlos. Y yo estuve en otro gobierno, está aquí además mi jefa de gabinete, que la quiero mucho, a Dori, que me tocó también trabajar con el otro rey. Pero cuando la gente eso lo mezcla, yo comprendo que a la democracia requiere mucha pedagogía para que la gente no diga barbaridades y las compre. El otro día escuchaba a alguien decir, esto de las cosas que me ponen los pelos de punta últimamente, es que el Estado se arroga el monopolio de la violencia. Lo he escuchado en este país eso ya. Y esto sí es para echarse a temblar. Claro que sí que es el Estado quien se arroga el monopolio de la violencia. Es que si no, volveríamos a la Edad Media directamente, a los duelos y a resolver los problemas a tiro limpio entre nosotros. Claro que es el Estado, a través de la justicia, quien te mete en la cárcel o no te mete, etcétera, etcétera. Hace falta mucha pedagogía, pero en ese sentido, repito, el rey vendrá cuando considere oportuno, y lo que ahora mismo hay cuál espada de Damocles es si tiene que responder ante la justicia británica. El otro día, bueno, es un debate que está por ahí, el otro día lo citaban aquí Alfonso Guerra y Laurence Debré, el riesgo de que se muera fuera quedaría, digamos, bueno, aparte de estéticamente muy mal, sería una especie de injusticia histórica, dejaría un mal papel, ¿no? A mí no me gustaría que eso pasara. Españolas. A mí no me gustaría que eso pasara, lo digo como opinión muy personal, muy, muy personal. A mí no me gustaría que eso pasara. Porque me parece que tampoco tiene ningún sentido ni a lugar, ¿no? El rey ha cubierto una trayectoria vital, histórica y política muy grande, no ha sido un rey breve en el sentido de, poco tiempo, ha cubierto una etapa muy larga, evidentemente como todo con claroscuro, y a mí no me parecería que eso nos tuviera que ocurrir, no me parecería, eso está en otra tradición española también, de los exilios y todo esto, cuando se decía el rey se ha exiliado. El rey no se ha exiliado, porque el exilio es otra cosa. Esto lo he discutido en alguna ocasión fuertemente. El exilio es otra cosa. El exilio es cuando te tienes que ir porque te tienes que ir, porque además te están echando las circunstancias. Bueno, como forzadamente. Ahora. No, él decide que, además esto es evidente, se va a un sitio donde se va a ver poco su vida, y en ese sentido él piensa que va a interferir menos en un periodo que es el del rey Felipe, que por cierto, comparándolos a los dos, tampoco ha sido fácil el periodo del rey Felipe, por otras razones distintas de las del rey Juan Carlos, pero también ha sido muy complicado para el rey Felipe su llegada
a la corona, a la jefatura del Estado también, y yo creo que él era consciente, evidentemente. Pero no es un exilio en regla, donde es que te vas ya al puerto porque es que te está echando el otro contendiente, ¿no? A mí no me parecería una buena idea. A mí me parece, con total naturalidad, que si no quiere vivir en España, por las razones que él tenga, que tiene que venir con normalidad, cuando considere oportuno, a las cuestiones que él considere oportunas que tiene que hacer o que resolver. Aquí tiene su familia, tiene evidentemente como todos amigos, y ya está. Y yo creo que no sería una buena cosa. Francamente no lo creo. Y además tampoco pienso que en términos personales se lo mereciera, ¿no? Al fin y al cabo ha sido el rey durante mucho tiempo, el jefe del Estado, y él tiene, como es lógico y como cualquier otro español, un apego a tu tierra muy importante. Imagino que a mucha gente no le parece una buena idea no morirte en tu lugar, ¿no? A mí no me parece una buena idea que eso ocurriera. Y hablando de merecer, después del daño reputacional, dejaste que Juan Carlos le ha hecho a la corona y se ha causado a sí mismo, ¿se va a tener que morir para que la sociedad española vuelva a valorar la grandeza de su legado político como impulsor de la transición y la democracia? ¿O eso se puede todavía hacer en vida de Juan Carlos? En este país lo mejor que hacemos es morirnos. Es cuando te quiere la gente. De hecho, yo creo que en la literatura española, no lo sé, está aquí Arturo, que a lo mejor lo sabe, el que se ve a sí mismo y a su muerte es un invento de la literatura española, ¿verdad? Hay parece que era un Sotomayor, un Montemayor, un noble que se ve a sí mismo. Yo, si ustedes me lo permiten, contaré algo muy, muy de mi vida personal. Yo recuerdo a mi madre, que era una mujer muy especial, que ella siempre decía, cuando yo me muera, bueno, pues mis hermanos también son conocidos y eso, y ella veía un funeral suyo, una cosa en mi pueblo espectacular. Y un día, que ya lo estaba contando, una alegría aquello, que luego fue así cuando murió. De hecho, aquella noche estábamos muy tristes, al mismo tiempo nos reíamos, porque hasta los reyes, Juan Carlos y Sofía, le mandaron una corona, y decíamos, si lo llega a ver, ¿no? Y recuerdo que le dijimos, mamá, ¿y si tú lo pudieras ver, tu funeral, con lo que a ti te iba a gustar eso en tu pueblo? Y nos miró con una carita como diciendo, oye, a ver si puede ser y me lo arregláis vosotros. Lo prometo, mi hermano y yo nos quedamos flipados, porque ella nos miró como diciendo, uy, ¿y si pudiera hacer esto y me lo arreglarais? O sea que en este país lo de morirte es una cosa que resuelve muchas cuestiones de ese tipo. Desgraciadamente es cuando las cosas se acaban equilibrando, y es muy triste que eso sea así. Somos dados a eso, ¿no? A mí tampoco me parece justo. A mí tampoco me parece justo, porque yo que he visto en dos gobiernos distintos, como son también las agendas de los reyes, ¿no? Y el trabajo que hacen, es verdad que gozan de una posición, en fin, fabulosa en muchos sentidos, ¿no? Pero también trabajan muy duro, ¿eh? Yo eso lo he visto, es que lo he visto con ellos. También trabajan muy duro, porque ellos hacen un trabajo en el que están continuamente pues, en un medio de transporte, en un avión, y hoy estoy en Londres y por la noche tengo que cenar en Toledo y mañana tengo que estar en Murcia, y bueno, sí, a lo mejor el fin de semana descanso o no, porque a lo mejor el domingo juega España en París y vas a París. Trabajan también mucho, quiero decir que es un trabajo que también tiene mucho esfuerzo. Yo lo he visto, esto no es esto no es un salvavidas que le lanzara yo modestamente, ¿no? Es que trabajan también mucho. Y en ese sentido con un compromiso que no es un trabajo normal y corriente, que es representar continuamente a tu país, imbuirte de lo que como símbolo de la unidad representa esto a lo que todos estamos en la mejor manera posible, que es España. Así que tampoco me parecería justo que tuviera que morirse para que también ahí emerjan todas aquellas cuestiones. Tuvo una vida el rey Juan Carlos muy, muy difícil, él como persona, como ser humano. Casi nunca reparamos en él como ser humano, como persona, ¿no? Sin los ropajes de haber sido rey. Él tiene una vida muy difícil, desde muy pequeño. Viene a España solo muy pequeño.
sin familia, sin apoyos. Tuvo que vivir un duelo durísimo entre su padre y Franco. Tuvo que vivir un momento muy difícil cuando él le dice a su padre que el que va a ser rey es él. Tiene un episodio familiar muy duro cuando es muy pequeño con el hermano que muere en un accidente. Yo creo que era un ser humano también personalmente bastante, con heridones también grandes, que a veces no los queremos ver, pero bueno, a mí la vida me ha deparado estar con él muchas veces, y luego con el rey Felipe, y son personas que tienen ahí también problemas importantes, ¿no? Me gustaría hacerte más preguntas, pero prefiero que las haga el público. Una más y casi muy breve. Bueno, si contestas breve te hago otra. ¿Leonor va a reinar? ¿Leonor va a reinar, según tú? ¿Tú crees que Leonor va a reinar? Yo es que creo que España no es ni republicana ni monárquica, lo decía antes, no hay suficiente potencia de monárquicos acérrimos como los hay el Reino Unido, por ejemplo, ni tampoco un gran potencial de republicanos para dar el vuelco. Creo que eso está siempre en unas medianías muy curiosas. Así que creo que si el rey Felipe continúa en esta línea y da el paso de juridificar una verdadera monarquía parlamentaria con altos estándares de exigencia, de austeridad y de servicio en los que él está, Leonor llega. Yo, que he tratado a la princesa de Asturias un poco, es una chica muy trabajadora, y lo digo porque lo pienso así, lo he hablado alguna vez con el rey, con la reina. Es muy buena persona la princesa de Asturias. Yo no sé luego cómo evolucionará porque es pequeña, pero es muy buena persona, tiene un punto de entrega. Lo he hablado alguna vez con el rey, yo creo que le viene muy bien al cargo en estos tiempos, ¿no? Eso que aparece con ella, ¿no? Yo fui a su primer acto oficial, se organizó en el Instituto Cervantes, y los reyes reaccionaron como dos padres que están nerviosísimos ese día, mandando mensajes de cómo va, ya va, cómo lo ha hecho. Y yo creo que si hacemos este salto jurídico sobre el modelo constitucional, no tiene por qué no llegar. Pues, tenemos una especie de encuesta que no es en absoluto rigurosa ni fiable, es más anecdótica que otra cosa, con los que nos están siguiendo en las redes sociales, sobre YouTube y en Twitter, sobre cómo ven monarquía república. Es una chorradilla nuestra, pero bueno, no es en absoluto representativa, pero es interesante. Y llevamos 3 días siguiéndola. ¿Cómo está, Carlota? Pues parece que hoy lo tienen más claro que estos días que se estaba moviendo más, y todavía sigue la monarquía un 57% en YouTube ganando, y en Twitter un 56% la República. Parece que hoy está más claro que otros días. Claro que otros días. Vale, bien. Pero antes de que el público haga sus preguntas, hay una pregunta que quisiera yo hacer, y es, en el caso de que podría ser mi pregunta es si podría ser una buena o mala, bueno, la pregunta es buena oportunidad, si el rey emérito se extinguiese mediáticamente poco a poco en el extranjero, ¿no? Incluso si muriese en el extranjero de una manera lejana, ¿no? Eso podría ser una oportunidad para que el rey Felipe VI y la monarquía se renovase y emprendiese una ruta más limpia, más sólida, mejor acogida por parte de la población española. Yo no apostaría por eso. Yo lo haría ya. Yo no vincularía la evolución que tiene que acabar dando la institución en este momento, no quiero decir mañana ni el mes que viene, porque estamos atravesando final de una pandemia, se nos ha venido Putin con su guerra en lo alto,
pero yo buscaría el momento de hacerlo ya. Yo no vincularía ese salto con lo que ha significado el rey Juan Carlos, su tiempo y los acontecimientos que no nos han gustado. Yo no lo vincularía. En cualquier caso... Yo no lo vincularía, lo haría en cuanto que pudiera, porque si lo vincula, pareciera que no tienes claro que eso es lo que hay que hacer. Yo no lo vincularía, eso es que hay que hacerlo. Yo creo que es bueno para la institución. Es más, creo que antes cuando me lo preguntaba Ignacio lo contestaba. El rey Juan Carlos intentó hacer una cosa muy incompatible, que es que al mismo tiempo que llegaba una monarquía parlamentaria fuera la monarquía histórica, al mismo tiempo, y era una u otra, Y él forzó mucho la máquina para que fuera la suya, la otra, y esto es lo que tenemos. Y el rey Felipe, que está en otra cosa completamente diferente por su formación, por el tiempo que le ha tocado y por todo, es el que de verdad debería de hacer el decalaje de la monarquía que quiere la Constitución. La monarquía que quiere la Constitución hay que acabar de ahormarla. Y yo lo haría ya. Quiero decir que estamos en una coyuntura complicada por la política internacional que todos sabemos, pero yo no lo demoraría a que el rey Juan Carlos... no, yo no lo demoraría, porque no vincularía una cosa con la otra. Es más, separaría muy claramente que eso que ha ocurrido forma parte del pasado y de la manera en que han ocurrido algunas cosas a una persona que es el rey emérito. Yo no lo vincularía, yo no esperaría, yo, políticamente tal como yo lo veo. Entonces digamos que no es una oportunidad para una purga de los mecanismos, no lo ve como tal. Es que además yo creo que las posibilidades que tenga la princesa Asturias, que está muy cerca de los 18 años, está muy cerca la princesa de, aunque tenga que continuar su formación, de empezar a tener muchos más actos sola, agenda propia, como es lógico, su casa como princesa Asturias, eso está muy cerca. Es que eso está muy cerca, eso es el año que viene. Por lo tanto, yo pienso, desde el punto de vista de la coyuntura, que yo no lo demoraría, que eso es lanzar un mensaje de esto es presente, renovado, mejorado, lección aprendida y futuro. Bueno, pues pasamos a las preguntas de los asistentes. Veamos, ¿dónde de los micrófonos? Por aquí hay muchas manos, por favor. Recordamos que siempre que son preguntas, nunca opiniones, son preguntas. Sí, señora Calvo, ¿no cree usted que dentro de lo que forma su coalición de gobierno hay sectores interesados concretamente en lo contrario que usted ha dicho, sino en sacar todo el rédito posible a los asuntos oscuros del rey Juan Carlos para así dar un giro o querer aprovechar la coyuntura para cambiar el sistema, y no solamente el sistema, sino romper lo que es el consenso del 78? Es conocida la posición que tiene Unidas Podemos, pero los ministerios de Estado son de mi partido, que tiene 120 escaños, más del triple de lo que tiene Unidas Podemos. Por ese lado, tranquilidad absoluta. Ellos tendrán derecho, como es lógico, a posicionar como quieran este asunto, de hecho lo hacen, lógicamente, con toda la legitimidad del mundo, pero sobre esta situación, que es nada más y nada menos que la jefatura del Estado, la aritmética canta. Y hay dos partidos, no solamente el mío, que es el mayoritario ahora mismo en la Cámara, sino también el Partido Popular, que no están cuestionando la constitucionalidad del pacto del que sale la monarquía parlamentaria. Y todos juntos pues son más de 200 y pico escaños, más algunos que están en dos grandes partidos, como es el mío y el Partido Popular. Pues yo creo que en el Congreso de los Diputados hay 40 y tantos, 50 escaños republicanos. Yo creo que cualquier monarquía europea lo firmaba mediante notario, tener solo 50 escaños republicanos en su Cámara. Hay monarquías que tienen más escaños republicanos en sus cámaras ahora mismo, y esa es la realidad.
Y luego, como usted bien dice, cada uno opina lo que quiere y se abre mediáticamente como te parece. Pero el Congreso de los Diputados tiene, como mucho, 50 escaños republicanos de 350, más o menos. ¿Otra pregunta? Arturo. Sí, adelante. Carmen Enríquez, especialista en la Casa Real desde hace muchísimos años. Yo quisiera saber, Carmen, si usted es consciente de que los medios de comunicación y la opinión pública de este país creen que usted es la responsable, por no decir la culpable, de que el rey se haya ido al destierro, no al exilio, pero sí al destierro. Por otra parte, como le he escuchado ahora decir que haría falta, digamos, reivindicar todo lo que ha hecho el rey Juan Carlos positivo en este país, yo personalmente creo que ha sido mucho, por supuesto, y trabajan mucho, también lo sé porque he trabajado también mucho porque tenía que seguirles a ellos y soy consciente de ello. Pero ¿quién tendría que liderar esa, no sé si llamarlo campaña, o esa iniciativa para devolver un poco la dignidad de lo que ha hecho, todo lo positivo que ha hecho el rey Juan Carlos en este país? Sobre lo primero, yo puedo desgañitarme en contar la realidad, pero todos sabemos que cuando estás en el gobierno, pues eres el toro que mató a Manolete. En mi caso, además, que soy cordobesa, soy el toro que mató a Manolete directamente. Eso lo llevo con una naturalidad increíble. Pero bueno, en este auditorio que venía a hablar de esto, lo he podido contar. ¿Se imagina alguien de verdad que un gobierno le puede decir al rey Juan Carlos, que además no tiene funciones, no depende de los presupuestos públicos, que se vaya o que se quede? ¿Es que lo puede hacer y es que le va a hacer caso? Repito, insisto, al gobierno lo único que le importaba de este asunto de la familia del rey, de la Casa Real, que son dos cosas, como todo el mundo sabe, distintas, era qué opinaba el jefe del Estado. Nada más. Y a continuación de qué opinaba, que los españoles supieran por qué, y la manera que encontró la Casa fue publicar la carta. Punto. Y sobre lo otro, ¿me permites que te tutee? Carmen, pues lo estoy diciendo aquí. A mí no me parecería bueno que tuviésemos que reivindicar todo su trabajo y todo su periodo de mala manera. No me parece una buena idea porque no me parece justa. Si te das cuenta, y te sigo tuteando, yo lo he tratado mucho al rey Juan Carlos. Lo he tratado mucho al rey Juan Carlos. Como ser humano, repito, un ser humano que ha tenido una vida también muy dura, muy difícil en los momentos en los que tú eres muy frágil, que es cuando eres un niño, un adolescente, y luego cuando ya es un adulto, políticamente hablando, tiene que hacer cosas muy complicadas entre su padre y Franco y con su padre. Tú esto te lo conoces como yo, y a mí todo eso me parece que tiene también, hay que tenerlo también en cuenta. Su vida también hay que tenerla en cuenta. Yo pretendo ser siempre una persona prudente, pero en ese sentido lo he dicho aquí esta mañana, ¿no? Y no me parece una buena idea porque ha cubierto un periodo muy largo de la historia de España. Es evidente y ha tenido que fajarse con cosas muy complicadas que ahora se nos olvidan, pero que este país tuvo que salir de una dictadura de manera pacífica y hacer una cosa que ya querría yo ver alguna de las grandes potencias europeas, hacerlas y hacerlas también como lo hemos hecho los españoles. No conozco ningún caso en el que un Estado se descapitaliza hacia arriba y hacia abajo, entregando soberanía a Europa y entregando soberanía a sus territorios para adecuarse a la realidad. Ese movimiento en doble juego hacia arriba y hacia abajo, eso no lo aguanta un Estado ni un país con la tranquilidad, con la madurez, montando un estado de bienestar, el progreso económico, peleando contra ETA. Y nos ha salido del 10, porque además en el momento en que alguien pretende alterar eso desde el independentismo catalán, se reacciona con una solvencia increíble. Yo
me siento tan orgullosa de mi país, en lo importante y en lo que de verdad merece la pena, que por eso me permito el lujo de criticar lo secundario, porque me siento completamente orgullosa de lo que este país ha hecho. Y en ese periodo, el jefe del Estado era el rey Juan Carlos. Ignacio Camacho quiere repreguntar. Sí, Carmen, volviendo un poco a la pregunta primera de Carmen, es obvio que el gobierno no le va a decir, no le puede decir al rey Juan Carlos lo que tiene que hacer, bueno, pero sí le puede decir al rey Felipe, esto se está poniendo muy feo y os hacéis esto, no os vamos a poder defender, que de hecho es lo que mucha gente sospecha que ocurrió. Vamos a ver, yo no voy a descubrir nada en el que en estas situaciones cada quien cuenta o hace lo que quiere para asumir su responsabilidad o no asumirla. A mí todo eso me da igual, porque en cualquier caso, quienes estamos en política, como en mi caso, por verdadera pasión por mi país y mis ideas, yo tengo profesión y no he estado nunca en la política, es más, yo soy una rara ave, yo soy de las que está y se va, se quiere ir y me vuelven otra vez a repescar continuamente, ¿no? Yo asumo cuáles son las reglas de comportamiento de este tema. Las asumo perfectamente y se salvan las piezas mayores y, como se suele decir, te haces tú el garito si hace falta. Pero insisto y repito, el Gobierno no tiene ninguna posibilidad de decirle a alguien que no está bajo su paraguas qué tiene que hacer. Es más, lo voy a decir de otra manera, el Gobierno sí puede decirle al rey Felipe, claro, pero no al rey Juan Carlos, si es que está fuera de su paraguas. Otra cosa diferente es cómo cada quien quiera contar las cosas para salvar su posición y que en esa cadena la peor parte nos toca a los políticos. Claro, con sigla y con cargo con fecha de caducidad. Y los demás se salvan todos. Bueno, pues si hay que asumirlo así, pues lo asumimos y ya está. Pero ya digo y repito que el Gobierno no se puede dirigir para cualquier cuestión de esta naturaleza más que al rey. Y el rey era el rey Felipe. Así que el Gobierno se limitó a preguntar qué le parecía a él, que además es su jefe. Su jefe le tenía que pedir permiso para irse, como ahora le ha pedido permiso para venir. Queda claro a quién le pide permiso. Pero repito, los políticos, que no estamos en esto de manera meliflua ni de manera insensata, nos tragamos el garito que haga falta. Pero ya digo yo que esta fue la situación exacta que tuvimos que vivir. Bien, Carlota, una pregunta exterior. Antes de ello, dinos cómo va nuestra pequeña encuesta casera, si somos monárquicos o más republicanos en este momento. Es increíble cómo hoy se está manteniendo la cosa y se queda Twitter siendo más republicana que YouTube, que se plantea totalmente monárquica. ¿Cuál es el porcentaje ahora? 57 en YouTube a la monarquía y 56 en Twitter a la república. Bueno, pues vamos a... perdón, una pregunta exterior, al menos una exterior. Sí. Vamos ya un poco justos, una sola. Sí, ¿qué opina de que las juventudes socialistas estén planteando un modelo republicano? Perdón, ¿puedes repetir, por favor? ¿Qué opina de que las juventudes socialistas se estén planteando un modelo republicano? Pues normal. A ver, si es que eres de juventudes socialistas, ¿qué te vas a plantear? Sobre todo porque en nuestro país, como en otros, que en esto no somos diferentes los españoles, ¿no? Pues tenemos nuestros tabús, nuestros estereotipos, tal. Se identifica la República con el momento fundamentalmente de la Segunda República. Pero es que en realidad la posición republicana de España en el 31 era en realidad la apuesta por la democracia. La república significaba traer la democracia en realidad. Si a eso le añades el comportamiento del último rey, te cuadra la ecuación. Montemos una república, evidentemente, porque te cuadra lo que hace Alfonso XIII con la dictadura de Primo, ¿no? Y te cuadra. Pero en realidad lo que España estaba buscando era la democracia, que España fuera una democracia. Esa era de verdad la intensidad del asunto. Pero bueno, queda unido como un tabú para la historia de nuestro país ese momento histórico con esa forma de Estado.
Pero nuestro país ha tenido constituciones republicanas con monarquía y monarquías con constitución republicana en vigor, que es ya el colmo de los estrambotes de la vida política de un país al que, repito, no le ha funcionado ni una cosa ni la otra. Y luego está el mito de la racionalidad. Es que yo voto y dejo de votar para presidente o presidenta de la República y esto es más democrático, es más coherente con la democracia. Pero yo no tengo tan claro que sea más democrático. La posición del presidente de la República Francesa, yo sueño con tener una posición política de esa naturaleza. El presidente de la República Francesa toma todas las decisiones que necesite y quiera tomar. No está sometido al control, por ejemplo, al que está sometido el presidente del Gobierno de España. No va a la Cámara todas las semanas, no tiene que ir prácticamente a datos, se dirige a la Asamblea cuando quiere o a la opinión pública cuando quiere. El presidente de la República Francesa es el gran monarca, de verdad, de Europa y los demás, desde luego, van detrás de él en la envergadura política de la posición que tiene y se llama República. Y se llama República en realidad. Ana Romero, que estuvo sentada aquí ayer, tiene una pregunta. Gracias, ya se me oye. Nos ha explicado divinamente qué es lo que hay que hacer para introducir o cambiar la Constitución sin cambiarla a través de la ley orgánica del Poder Judicial y poder así terminar con la inviolabilidad del rey. Me gustaría que nos explicara también, por favor, ese salto jurídico que propone que se haga, por ejemplo, coincidiendo efectivamente con la jura de la Constitución el año que viene, la princesa Leonor, ¿cómo se haría? Los dos puntos que algunas personas defienden deberían también de introducirse en esa no ley de la corona, sino, llamémoslo, salto jurídico, ¿no? Como usted dice. Prevalencia del varón sobre la mujer y posibilidad de una declaración patrimonial como la de los miembros del Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Cuando yo decía que se puede hacer mediante reales decretos del Ministerio de la Presidencia, es el rendimiento de cuentas, evidentemente. El rendimiento de cuentas que tiene que ver, pues además es que las propias monarquías han ido evolucionando. Cuando el famoso episodio de la reina de Inglaterra, que es evidentemente el tótem de las monarquías, tuvo que empezar a pagar impuestos, aquello dio un salto importante. Aquello ya dio un salto importante de una institución que estaba al margen, incluso de las obligaciones fiscales, que son la patria verdadera de la modernidad. La patria verdadera de España es el IRPF y el resto de los impuestos que debemos de pagar todos. Con eso es España. Las monarquías han ido dando saltos en relación a esto. Es más, cuando incluso en el tema, el staff al que pertenecen, casi todos los saltos que han dado los actuales monarcas y los que lo van a hacer han sido casarse con gente que ya ni siquiera formaba parte de la realeza. Ese es otro paso que han ido dando. Quiero decir que la propia institución va dando paso, unas veces obligado y otras veces voluntario, los que están evolucionando a esto que hablamos, ¿no? De un cierto control, transparencia, como tenemos todos los demás cargos públicos. Eso no tiene que ser necesariamente ni una modificación constitucional, ni una ley de la corona, ni un gran debate político, salvo una decisión del Gobierno apoyada, repito, sobre los grupos de la Cámara que no ponen en cuestión la Constitución ni la monarquía parlamentaria. Y ahí hay una amplísima mayoría para hacer eso si se quiere hacer. Y yo repito, no lo demoraría in lo tempore a ninguna otra cuestión. Y luego, lo de la sucesión sí requiere una modificación constitucional porque está expresamente puesto en la Constitución. Estas son las cosas en las que yo digo que el rey Juan Carlos quiso forzar las cosas, en fin, contra la propia lógica de la igualdad entre hombres y mujeres de la democracia. Ahí sí que él quiso forzar las cosas. Y repito, hay constituciones anteriores a la actual donde ya
Eso no ocurre donde puede heredar la corona directamente una mujer. Yo lo que digo es que seamos prácticos. En este momento ese problema no existe. No existe, porque las herederas son 2 mujeres. Ese problema existiría en el supuesto caso pro futuro del reinado de la princesa Asturias, es decir, de Leonor. Para cuando llegara ese momento sí habría que hacerlo, evidentemente, porque ella podría en el futuro pues tener una hija, luego un hijo, y aplicando stricto sensu la Constitución, la corona la hereda el hijo, no la hija. Y eso habría que planteárselo. Pero yo en este momento, yo no abriría la Constitución para esto, haría la reforma que creo que adecuaría la institución al sentir de los españoles, incluidos muchos republicanos, que lo son porque hay muchas cosas que no les gustan, no porque estén pensando en que sería maravilloso que aquí cada 7 años o cada 5 nos pusiéramos a elegir a un hombre o una mujer para que cumpliera con esas funciones. Y eso, repito, no pasa por tocar la Constitución. La Constitución solo habría que tocarla para el orden sucesorio, salvo que las normas internas de la dinastía, también la propia dinastía las modificara. También. Es decir, que yo creo que el debate lo deberíamos de enfocar con mucha racionalidad y con mucho sentido práctico de lo que a este país le conviene, teniendo en cuenta que estamos en un momento donde nos enfrentamos a otras cuestiones muy importantes, y teniendo en cuenta que el rey Felipe ha dado síntomas más que suficientes en muchas cuestiones de que esa es su línea. Para empezar, la reina. Que a mí me parece que son un tándem perfecto de trabajo, los dos, teniendo en cuenta que la reina no tiene más posición de agenda que la que el rey le deriva, porque así es jurídicamente. Pero el rey ya hace ahí una elección que tiene un mensaje. Eso tiene también un mensaje. Y desde el punto de vista histórico, eso tiene también un mensaje. ¿Quién es la reina? La reina tiene un origen de normalidad absoluta hasta que se convierte en reina consorte por el matrimonio con el rey Felipe. En fin, yo creo que ahí hay unas cartas bastante buenas para jugar, para que este país, repito, adecúe la institución a los estándares de exigencia, para que se pueda terminar con respeto también lo que ha significado el periodo del rey Juan Carlos, al margen de lo que no nos gusten las cuestiones que están en la conversación pública, reprobadas. Y esto lo digo yo, que estoy en un partido donde hay muchos republicanos, pero que me niego a que el debate monarquía-república esté tan jibarizado y sea tan a cara de perro que deviene prácticamente en absurdo. Es como cuando alguien dice que intervenga el rey, ¿en qué quedamos? Si el rey no interviene en política, no se le puede estar todos los días demandando que intervenga en algo. Los países, los pueblos, los estados, además de lo fáctico y material, necesitan también otros elementos inmateriales para su vida, difíciles de definir, porque son inmateriales. Esto que llamamos símbolo de la unidad, representación última. Hay cosas que no se abarcan con la racionalidad. Y eso es lo que representa la institución, jefatura del Estado. En mi opinión, si las personas son las adecuadas, lo hacen bien, el estatuto en el que se mueven está adecuado a la democracia, lo hace mejor la monarquía que la república. Creo que está respondida la pregunta. Como ya se nos va el tiempo, ahora ruego que las 2 preguntas que quedan sean breves y también las respuestas lo sean. Sí, y voy a decir una cosa, que es que eso creo que es una satisfacción escuchar a un político, una política en este caso español, hablando no de consignas y de lugares comunes, de partidos y de lucha política, sino hablando de razones de Estado. Creo que es una imagen que favorece mucho a los políticos y que si la ejercieran con más frecuencia, quizá la imagen que tienen entre el público español sería más grata. Bueno, vamos ya a las 2 últimas preguntas. Lo siento, el tiempo se acaba. Perdón, teníamos una aquí ya preparada. Es aquí, ¿no? Y la otra será esa, sí. Adelante. Señora Calvo,
por aquí. Antes de nada, me gustaría felicitarla por su gestión durante su etapa de consejera de Cultura, porque cada vez que entro al Museo de Bellas Artes de Sevilla me acuerdo del buen trabajo que se hizo y que lo disfrutamos todos los andaluces, españoles y sevillanos. Su gestión también como vicepresidenta de Gobierno, le ha tocado bailar con la más fea, un periodo muy difícil. Vamos a la pregunta, por favor, porque estamos mal de Y voy tiempo. directamente a la pregunta. A pesar el Estado autonómico que se configuró en el 78 con la Constitución, ¿no piensa que hay un exceso todavía de centralismo en Madrid a nivel todavía institucional en cuanto a instituciones jurídicas, políticas y militares? Cosa que en Andalucía no ha ocurrido, que tenemos el TSJA, lo tenemos en Granada. Y eso hubiera influido en apaciguar un poco el independentismo y los nacionalismos separatistas que tenemos en las distintas comunidades. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias por su comentario. Me han tocado algunos toros dificilitos que me los llevaré a la tumba en este periodo de vicepresidenta del Gobierno. Pero le agradezco mucho sus comentarios porque mis mejores recuerdos políticos están en mi tierra. Yo creo que no, que el independentismo no se aplaca con eso. Lo sabemos, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Este país tiene costumbres muy centralistas para ser un país descentralizado, digámoslo de esta manera. Tiene demasiadas costumbres centralistas. Y es verdad eso que se dice en términos tópicos porque es que es una verdad. Es que la gente en Madrid se cree de verdad que lo que ocurre allí es toda la realidad de España. Es que yo, como no soy de Madrid, vivo allí, he vivido allí intermitentemente y además soy andaluza y me siento estupendamente bien en mi traje de andaluza, pues es que opino lo mismo. Es que opino lo mismo. Y además no tiene sentido porque otros países a los que nos gusta compararnos, como Alemania o Francia, la centralista Francia tiene mucho más juego repartido. Alemania tiene su Tribunal Constitucional, nada más y nada menos, su Tribunal de Garantías Constitucionales en Karlsruhe, que es un pueblo de 17.000 habitantes, vamos, más chico que Cabra. Allí está el control de la constitucionalidad del sistema, de todo el modelo alemán, que no es poca cosa, sin problemas, sin problemas. Italia tiene descentralizadas y compite en ciudades. Pues en este país, apenas que quieras decir que Barcelona es una capital con un eje muy importante con Madrid, se monta la mundial si te lo critican en Cuenca, siendo una verdad increíble. Yo opino como usted. Hay que salir de Madrid, porque es que Madrid es Madrid, ya está, y el resto de España es pues 42 millones más de habitantes que Madrid, nada más y nada menos. Respondí a la pregunta y ya, lamentablemente vamos a la última porque es muy tarde ya, así que por favor, la última. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera saber si usted piensa que es un agravio comparativo inmenso el que por una persona se cuestione una institución. Tenemos a Felipe VI, que es el rey actual. Juan Carlos I fue el rey pasado. Ha habido tantos casos. Luis Roldán, ¿se cuestiona a alguien la Guardia Civil? No. ¿Corrupción de partidos? ¿Se cuestiona a alguien los partidos? No. ¿Se cuestiona a alguien la monarquía o república hoy por la actuación supuestamente rara del rey anterior? Y después la inviolabilidad. Pero la pregunta concreta es... Sí, que si considera que es un agravio comparativo inmenso, esa dualidad entre instituciones que están regidas por personas y que nadie cuestiona, por ejemplo, la Guardia Civil, ni los partidos. Y después la inviolabilidad, que usted ha centrado el asunto de la reforma constitucional sobre la inviolabilidad. Yo creo que hay inviolabilidades de facto. No, lo que cree ya sabe que no nos interesa, lo siento mucho. La pregunta es... que si hay inviolabilidades de facto hoy en la política española. Ya está, muy bien. Esa es la pregunta. Muchas gracias. A ver, por contestarle a todo, es evidente, yo le he dicho, un debate en la institución y otro debate son las personas que hayan podido fallar más o menos o lo que sea en las instituciones. Yo eso lo tengo completamente claro. A eso hay que añadirle, repito, que en nuestro país las dos fórmulas han fallado en realidad. No tenemos una gran tradición de una monarquía que
uno tras otro de sus titulares hayan sido buenos para nuestro país, como tienen otros países, ni lo contrario, que la fórmula republicana haya cuajado como ha cuajado, por ejemplo, en Grecia, en Italia o en Portugal, que son países a los que nos podemos comparar. Por lo tanto, tenemos todo el derecho del mundo, además de opinar a lo que queramos, plantearnos las cosas, pero yo pido que las cosas nos las planteemos con sentido racional y práctico de la cuestión, porque de verdad la energía política requiere ahora estar, no ahora, sino de ahora en adelante, y siempre en cosas que son mucho más reales para la gente. Y no hay inviolabilidad de facto en nuestro país. Hay, evidentemente, fallos de la justicia, como es lógico, como los hay de todos los poderes del Estado y de todas las instituciones, y como en su momento se acuñó el derecho penal humanista, aquello de indubio pro reo y aquello de prefiero tener un delincuente fuera que un inocente dentro, que esto es muy importante. Esto es muy importante y en ese sentido hay fallos de la justicia, evidentemente, y todas esas cuestiones, pero no. Estamos hablando de una situación singularísima y es una persona que está verdaderamente al margen de que se le apliquen las leyes penales, sobre todo, que son las que te conducen a tragedia en tu vida. No, es que es muy distinta la situación legal y jurídica de la inviolabilidad, de lo que luego yo puedo compartir con usted, evidentemente, que para una misma situación una jueza de Sevilla dicta un fallo y un juez de Pontevedra dicta otro contrario. Para eso está luego el Tribunal Supremo que unifica doctrina. Eso forma parte de del humano. La inviolabilidad que tiene el rey es un hecho jurídico reconocido en el que no se le pueden aplicar leyes, y a mí me parece que esa pieza es la pieza capital de la reforma que hizo Suecia, de la que yo creo que tarde o temprano se van a tener que plantear todas las monarquías. Tarde o temprano se van a tener que plantear todas las monarquías, porque a poco que sus vidas también son normales, sus situaciones se encuentran delante de la normalidad. ¿Qué voy a decir que no sepamos? Porque todas las monarquías tienen problemas de esta naturaleza, lo tiene el príncipe Andrés grande y gravemente en la corona británica y otros sucesivamente. Pero yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. La institución es una cosa, las personas son otras, pero la gente tiene derecho a unir la institución y la persona si quiere, evidentemente, y arrasar con todo lo que quieran. Por eso el debate tiene que ser racional. Está respondido. Muchísimas gracias. Antes de irnos ya, Carlota, el último, ¿cómo va nuestra encuesta? Se mantiene inamovible en 56% en Twitter la República y un 57% la monarquía en YouTube. A ver qué pasa esta tarde, ¿no? Pues esta tarde a las 7 tienen ustedes el apasionante Muchas y último gracias. episodio. Un aplauso para ellos. Muchas gracias.